Ni muy, muy, ni cuac, cuac. Un programa para ti. Reinando en el caos. Si lo que andas buscando es una visión 10 de 10, en Ilusión Óptica tenemos los marcos y los cristales que tú necesitas. Estamos ubicados en Avenida Nueva Providencia, 2225, local 207. Ven y conócelos. Te esperamos. Hola a todos, ¿cómo están? Nosotros nuevamente y yo, quien solía ser invitada, ahora mágicamente me convertí en una host. Una host muy especial, muy divertida además. ¿Qué nos vas a hablar hoy, Lorenita? Bueno, realmente la primera vez que vine me trajeron engañada. Supuestamente yo iba a hablar acerca del duelo migratorio. Creo que era un tema bastante atingente en el momento porque acaba de pasar lo de Maduro y aparte los tres somos venezolanos. Así que bastante interesante. Pero bueno, me trajeron a hablar acerca de parapsicología, de lo cual yo... No, y lo hizo perfectamente, ¿sí Totalmente, o no? No, súper lo bien. hizo genial. No O sé nada, la sea, verdad. dijo palabras que yo no tenía ni idea que existían. La verdad es que fue un exitazo. Orgullosa. Muy Estoy orgullosa, orgullosa, sí. orgullosa. Y estoy orgullosa que también ahora formes parte de este equipo. Así que Bienvenida. bienvenida y esperemos Gracias. que sigas acá con nosotros. Yo también. Amén. Amén. Bueno, entonces hoy vamos a hablar de duelo migratorio y que empiece Lorena porque ella sabe cómo es el meollo del Me duelo parece. migratorio, por supuesto. Sí. Bueno, yo creo que bastante conocido el concepto, pero para ahondar un poco allí, el duelo migratorio es el proceso psicológico que todos pasamos cuando abandonamos nuestro país o nuestro lugar de origen. Y es un proceso totalmente adaptativo, es sumamente normal y sano que pasemos por esto, pero tiene muchas aristas, a diferencia de otros tipos de duelos más conocidos, como por ejemplo el duelo por la pérdida de un ser querido. Este duelo es múltiple. O sea, no solo vamos a perder un país, vamos a perder nuestra cultura, parte de nuestra identidad, nuestro dialecto, nuestro idioma, en caso de personas que emigran, o sea, a países donde no se habla español. Y es bastante complejo porque nos estamos recordando constantemente de cosillas referentes al país, porque el país no desapareció. Fuimos nosotros los que se fueron. Casi, pero no. Al borde. Al ¿Eh? borde, pero desaparecimos no. nosotros. Desaparecimos nosotros. 8 millones de personas nada más. o más. No sé. Entonces, en ese Hay cifras sentido- reales. Ok. No, pero 8 va por ahí, yo creo. Sí, ahí Va más. por ahí la cosa. Es más. Y bueno, realmente ¿por qué se considera un duelo el duelo migratorio? Es porque tiene el mismo circuito emocional que tienen los otros tipos de duelo. Tenemos todas las etapas, tenemos la tristeza, la negación, la ira y también tenemos la reorganización o la aceptación. Entonces ahí tenemos que ver, o quisiera saber yo, discutamos más o menos en qué etapa estamos cada uno. No sé si ustedes... Ok. ¿Cómo tomaron ustedes la experiencia de salir de Venezuela? Wow. Extenso, extenso. Es un poco extenso porque yo no solo he pasado por Chile, he pasado por otros países, entonces es constantemente un duelo tras otro. No es solo haber salido de Venezuela, Ujú. sino que haber ido a un país en el cual no sentía que la cultura se asemejaba a la mía. Quizás actualmente si fuese, yo creo que sería mucho mejor, y después irme a otro país y a otro país. Llega un punto en el que tú sientes que necesitas de alguna otra forma estabilidad. Pero fue para mí duelo tras duelo, tras duelo, tras duelo. Además que coincidió con muchas cosas personales, Claro. otros tipos de duelos. Entonces fueron múltiples duelos en una. Y quizás la razón por la cual me encuentro en Chile es porque yo creo que llegó un momento en mi vida en el que dije, estoy cansada ya de moverme de un lado para otro. Pero ya en esta etapa de mi vida estoy lista otra vez para moverme.
Estamos Válido. listos. Estoy listo. Y yo creo que movimiento es vida, mi amor, y hay que moverse. Hay que Estoy de moverse. acuerdo. Totalmente. Yo creo Estoy de que a cada uno obviamente nos afecta diferente el duelo, Mm. ¿verdad? Y habrá personas que podrán pasar un montón de años desde que emigraron, pero no terminan de quizás meterse, aprender de las culturas de los países a los cuales emigraron. Es fuerte. En el caso mío, yo cuando migro, me afectó, yo creo que bastante, pero me hizo fuerte eso que me estaba Cierto, afectando. Claro. Cierto. ¿Sabes? Porque yo en ese entonces, ya estamos hablando de casi 11 años, dejé a mi hija chiquitita, a mi esposa, mis negocios, mi familia, Claro. y todo lo que nosotros como venezolanos, dentro de la cultura de nosotros, Sí. amamos, ¿sabes? Sí, A veces nos quejábamos, pero te quejabas hasta que lo perdiste. sí. Y todo ese conglomerado de situaciones, tienes dos maneras de ver el vaso, o lo ves medio lleno o lo ves medio vacío. Ay, mi Total. amor, eso Yo es un juego decidí- mental. Yo nunca Es entendí eso. súper heavy. Yo nunca, Y yo lo vi. ajá, el Claro. vaso medio vacío o medio lleno. No, y es que la realidad es que a lo mejor estaba medio vacío, pero tocó, en mi caso, verlo medio lleno y tomar todas las experiencias, buenas y Ujú. malas, para adaptarme a una nueva cultura, a un nuevo clima, a alimentos que realmente nosotros como que no formaban parte Sí. de nuestro día a día, ¿sabes? Entonces, Claro. fue fuerte, pero también se disfrutó ese proceso. Claro, Claro, pero dijiste ¿sabes? algo muy importante que de hecho me tocó una fibra o vibra de mi ser. Es que como que te obligas como a salir de tu zona de confort y a hacer cosas que tú no creías posible. Te voy a dar un ejemplo súper básico. Yo nunca en mi vida había manejado un auto sincrónico o tampoco. manual. Nunca en mi vida, siempre manejé automático. Automático. Y recuerdo que cuando compré mi auto acá, obviamente, porque automático eran como 3 millones más, yo dije, bueno, no, me hubiese, ahora que lo pienso, yo digo, coño, me hubiese metido en eso, pero me lo terminé comprando manual e incluso cuando me lo dieron tuve que contactar a una persona, oye, ¿me puedes buscar el auto? Y estuvo estacionado por un tiempo y nada, yo en Venezuela también había practicado y había hecho cursos también de manejo, pero me sacaron una vez por autopista y choqué, entonces quedé traumada con los carros manuales. Y acá me tocó, ¿Te atreviste? me atreví e hice el curso, todo, y entonces después como que salía sola, las subía, pero me atreví, o sea, Claro. tenía que hacerlo, ya había comprado el vehículo y También todo. es como una necesidad Entonces, que se crea, sí, ¿cierto? Sí. Por necesidad lo hiciste, te atreviste a eso. Exacto, y no fue nada más con el auto, o sea, el auto es simplemente un ejemplo, pero fíjate lo que te lleva a la vida a decir, tengo que hacer esto si quiero surgir, Sí. o un montón de cosas, hay también trabas como, por ejemplo, si tú estuvieses en tu zona de confort, en Venezuela, en tu casa, donde no pagas arriendo, y estás en un trabajo que no te gusta, probablemente le vas a decir a tu jefe, anda a comerte tú sabes. Claro. ¿Me explico? Claro. Pero acá tienes que sobrevivir. Y no estoy diciendo que Sí. tienes que tolerar abusos. Lo que estoy diciendo es que tienes que saber manejar las cosas porque ahora eres un adulto y te toca pagar arriendo. ¿Ok? Y es muy duro. O sea, Yo diría que cuéntame tú. no solo eso, también es que estás en un proceso de adaptación. Claro. Lo que pasa cuando salimos de nuestra zona de confort, por ejemplo, es que entramos en una etapa o un estado de supervivencia extremo, como que tengo que resolver, tengo que ver cómo hago aquí, o sea, ya dejaste tu mundo atrás, todo tu contexto, para adaptarte al mundo de otro, básicamente. Aprender las leyes de otro, las normas de otro, las formas de hablar de otro, que igual yo estoy segura que nos pasó a todos aquí, que Sí. el cachai, el pola, Sí. guagua, Y esa vaina... tú terminas adaptando todo Y eso. yo a un terminas ¿sabes? adaptando eso, pero Sí. No, al yo no. comienzo Sí. es como un Sí. shock, es más sano y yo creo que es necesario que la gente se adapte a esto, porque al final vas a estar en una guerra contra la cultura que te abrió las puertas o en la cual tú esperas surgir y progresar. Entonces, en ese sentido es complejo. Tengo familia, tengo amigos que igual les ha costado. Incluso a mí yo siempre trato de guardar mis palabras venezolanas, pero reconozco que mis primeros años trabajé mucho en atención al cliente Ok. y yo neutralicé muchísimo mi acento. Incluso trataba ya de decir otras palabras, no sé, la Y se te parchita. siente. La parchita ya no era parchita, Ah, la parchita maracuyá. era maracuyá. Claro. El aguacate era palta. Entonces,
es una forma de integración que el ser humano tiene y es parte del mecanismo de Claro, supervivencia claro. que Es uno tiene. como, no vas a decir que una vez se me salió en el metro, ay, bueno, es la hora pico. Claro. Entonces, Claro. eso como por ejemplo. Sí. Cuando yo digo en cuanto al acento, es que yo puedo escuchar a un chileno con su acento y perfecto. Pero tú sabes que yo no tolero cuando un venezolano empieza, no, pues bueno, tú cachai, ay, tú cachai nada, chico. Tú cachai nada, eso me altera. No, pero me vas a Eso- matar porque... Eso me altera. Yo Es sé que hay tú veces que lo tienes- exageran, hay veces que se lo me exageran. sale. Sí, lo exagera. Y eso, ay, a mí me mata, weón. Como que cállate. Pero ojo, también pasa, en el caso mío, yo desde que llegué trabajé con un círculo de chilenos muy tradicionales y era imposible que ellos me entendieran a mí, que yo los entendiera a ellos si yo no me abría, ¿verdad? Claro. A aprender, Ujú. ¿sabes? En el rubro mío yo tenía 3 trabajos al principio y los 3 eran, en su mayoría, éramos poquitos venezolanos al principio y todos eran chilenos. Habían 2 peruanos, no sé. ¿Ves? Entonces yo me decidí por voluntad y por sobrevivencia, Ujú. tengo que aprender y pregunto y voy ahí y me fue súper bien. Claro, Sí. las palabras, obviamente Sí. tú adaptas el tema de las palabras. Yo también digo palta. No me explico, yo también digo palabras que son de acá. Y ya no en dices ningún momento- pico. Ese Claro, tema yo- el tema de la adaptación, tú te pones a ver a las personas migrantes que mejor les ha ido en el país donde están y el mayor éxito lo tienen aquellas que se adaptan mejor. Y no te digo solamente en tema de norma, de política, sino también un tema cultural. Sí, por lo menos yo cuando Ahí- salí de España, porque yo dentro de España yo no decía, bueno, sí decía coche, decía cosas así, pero por lo menos decía, ay, no, quiero unas cotufas. Y no es que tenían duda, sino más bien me preguntaban que si era de las Islas Canarias, Claro. porque hablamos muy similar. Sí. Pero de resto, como que en el momento de, mira, tío, o wifi, el móvil y tal, y la cosa, como que en ese momento no se me pegaron y nunca se me pegó el acento, pero tengo amigos que están viviendo allá actualmente y no solo se les pegó las palabras, sino que hacen el acento porque se vieron obligados Ujú. por ese tipo de cosas, trabajar con atención al Claro. cliente o trabajar en un canal de televisión, radio, porque era un momento distinto en España. Ahora España se está comportando de una forma muy distinta, donde está aceptando mucho más. Es un país multicultural, pero bueno, En este tema del cambio de idioma o del acento, de las palabras, etcétera, a mí me pasó también que los primeros años atención al cliente, pero mi entorno era 100% venezolano. Mi familia toda venezolana, mis amigos todos venezolanos, todos mis compañeros de trabajo eran venezolanos. Yo podía neutralizar mi acento y aprender las palabras y decirlas en un contexto específico. Claro. Pero actualmente en mi trabajo, que ya tengo casi 4 años, todos son chilenos, la mayoría. Y ahí por primera vez comencé a tener más amistades chilenas. Y en mi universidad también, todos eran chilenos, solo había una venezolana que hablaba más chileno que los chilenos. Entonces me pasó que comencé a pensar en chileno. Y en eso me refiero a las expresiones. ya. A usar más el ya, ya a, viste, a ya. decir al tiro. Incluso lo Consciente. pensaba, porque cuando ya tú primero lo piensas y lo digieres, como que aquí queda bien, aquí lo voy a poner, ¿verdad? Es como que estás tratando de adaptarte, pero ya cuando te sale inconsciente y lo dices fácilmente, ahí te jodiste. En el buen sentido, porque te Claro, en el buen adaptaste, sentido. lograste una buena adaptación Sí. y eso Pero- es súper positivo. Pero ¿tú consideras que eso es adaptación o eso es idiotez de alguna persona? Eso es adaptación. O sea, Eso es ¿tú adaptación. no crees que las personas realmente hablan de la forma que hablan, por lo menos los venezolanos, Ujú. que tienen muy marcados ciertos acentos, por lo menos el acento acá? O sea, hay personas quienes creemos que es un poco ridículo. Ve, habrán Eh, personas que quizás se esfuercen más en tener el acento o traten de sonar aún más chileno que los chilenos, pero yo Ujú. creo que va también en la necesidad de esta persona o en la urgencia de adaptarse aún más en el entorno. Porque para nadie es un secreto que uno hoy en día está, por ejemplo, en el metro y habla venezolano y esto te puede enviar mal. Entonces, Eso me pasa. aquella urgencia que la persona tenga en Ujú. adaptarse la va a llevar a hacer estas cosas que Claro. uno puede notar como, ay, qué ridículo, ay, qué bobo, ay, Toda no la sé qué". razón. Y toda yo la razón. totalmente lo respeto y no me burlo porque lo entiendo. O sea, yo no caigo en eso, yo prefiero no hablar hoy en día que el tema de la xenofobia está un poco más elevado. Está un poco, no bastante, pero toda la razón, Lore, porque de hecho yo fui recientemente a un stand-up comedy y era una chilena y me vio a mí
y me quiso preguntar cosas y yo le decía, no, pregúntale a ella, pregúntale a ella. Ujú. Y al final y no quería hablar. Sí. Yo no quería hablar porque simplemente no quería que se sintiera el acento y después como que lo agarraran para el hueveo, ¿sabes? Ah, mira. Ah, viste la marica, ¿no? Coño, marica. Tomar por culo. Entonces, bueno, pero me agarró y al final menos mal que no sacó porque Ahora, verga, estoy más después de todos estos despeinada años, que en mi caso, yo soy muy, creo que me he arraigado bien a la cultura chilena y yo celebro, no sé si a ti te pasará, pero yo, por ejemplo, celebro las fiestas patrias porque en Venezuela no provocaba celebrar fiestas patrias, porque era todo muy politizado, Sí. todo era el desfile y el discurso político, Claro. y acá es diferente. Sí. Pero no recuerdo que nosotros como venezolanos celebráramos. Por la eso, fiesta Por eso patria. mismo, como es porque es era un algo evento más a mí político. me enganchó y me gustó, ¿sabes? Y es un compartir, y es una fiesta nacional. Y yo dije, Sí. coño, estas son de las cosas que a mí Hermoso. me sentí. Y yo llegué Sí. para esa fecha. Yo llegué a Chile un 14 de septiembre. Ay, qué rico. Entonces me recibieron, oye, con asado y birra. ¿Y el terremoto? Oh, pero 75.482. ¿Te tomaste? ¿What? Si dicen que con dos ya te vuelves Ah, nada. bueno. Hasta el maremoto me tomé. Qué Ah, rico. ¿No te tomaremos? Qué hasta el buena sol de pega, hoy. el primer terremoto, marico. Espectacular. Increíble. Y eso me sacó un poquito de ese duelo después- que yo estaba Claro. pasando por dejar a mi familia allá, ¿sabes? Ok. Entonces yo creo que fue como que todo muy atinado y todo en un tiempo bien, bien chévere. Bueno, pero de igual forma hay que acotar que para el momento en el que tú llegaste y yo llegué, Sí. el tema de la xenofobia no existía. no existía No. acá. No. O sea, No existía. nos recibieron muy bien. Sí. Nos recibieron muy bien. Y ahora, bueno, la faceta por la cual estamos pasando, que fíjate que hasta tú misma comentaste que no provoca ni hablar, Sí. es duro. A mí es me duro. pasa a veces en el metro, porque ya yo me muevo siempre en el metro y me pasó 2 veces que iba en el ascensor o caminando y escuchaba personas que hablaban mierda de venezolanos. Ay, no, que el veneco, culiao, que me quitó la pega, que no sé qué. Y hubo otra que andaba insultando a alguien por nota de voz. Ah. Y yo estaba ahí, o sea, escuchándolo. Entonces es como un poco incómodo. Yo creo que puedo llegar a entender por qué ha crecido la xenofobia, porque Se uno también entiende. conoce la diferencia del Chile de antes cuando uno llegó al Chile de ahora. Totalmente. Pero eso no quita el hecho de que hay que tratar de no generalizar. O sea, ahí también hay un tema de las políticas. Y cuando ocurren estos males, de que comenzó a virar gente, llegó de todo, lo que sea, ahí se da cuenta de lo mal que están hechas las políticas aquí o de lo poco que se respetan. Ujú. En cuanto a seguridad, por ejemplo. El que roba, lo llevan a la cárcel a pasear y lo sueltan. Eso Sí. antes no era tema porque los robos antes eran más junior. Eran como- Claro. Me acuerdo Sí. que te robaban con una hojilla y nosotros como que, por Recuerdo favor. una vez estaba un tipo dando la noticia y después decía, no, me robaron, pero ¿cómo te robaron? Bueno, no sé, me dijo que tenía una pistola y le editó. Y yo, Ese era el O tipo, no sé, ese era el tenía tipo de una robos mini- que o nosotros tenía- escuchamos antes. tenía Esa es una una- palabra, te cogoteaban, era que te o caían te a golpe decían, y chao, o ¿sabes? no, ni siquiera te decían, dame lo que tienes, porque si no, te saco algo. No, claro. O te llegaban 10 carajitos en manada, fidodidos y todo flaco. Dame el Te celular. quitaban la vaina y tú, Y ya. loca. O, Y te, ya. lo, o te, daban, te lo sacaban del bolso. Mi primer robo aquí Sí. fue que yo iba en la micro, en uno de mis primeros trabajos, yo feliz porque me gané 20 lucas de propina. Ajá. Y cuando me voy a bajar en la micro, el bolso abierto de par en par, no tenía monedero, no tenía cédula, no tenía una mierda. Y yo, ¿qué? A mí Y me el robaron- dolor fue peor porque me robaron y ni siquiera me apuntaron con una pistola, como para decir, coño, me Claro. asusté. No, fue una vaina estupidísima que me dio A fue mí en rabia. España yo dejé el celular, fui a pagar y un tipo rubio de 2 metros se llevó el teléfono. Y yo así Qué como, rico. tú sabes que uno también tiene una perspectiva, una percepción de que, bueno, este no me va a robar. Porque, mira, Sí. Ah, la mala pinta, carajo, no, Sí. carajo, mira, No, todo- yo creo que incluso aquí es diferente porque pasa con el tema este de las mecheras que tú ves a la abuelita toda tierna y a la mierda la agarras y tiene un televisor pantalla plana en la falda que tiene puesta. Es increíble, pero pasa muchísimo aquí. Lore, ¿tú sabes qué me pasó en una oportunidad? Yo tenía una amiga chilena y ella hablaba después del COVID, que es cuando se dio realmente este boom con el tema de los venezolanos, que fue tétrico. Ella hablaba tan mal de los venezolanos que yo me lo terminé creyendo. Y Ok. yo misma empecé a atacar
a los mismos venezolanos y sentía repudio por ser venezolana. Sentía, yo en ese momento menos que menos quería hablar y era un repudio constante hasta que yo dije, no, pero ¿por qué? Porque voy a repudiar mi origen que tanto amo y que tanto disfruté por tanto tiempo simplemente porque a una persona no le cae bien un grupo. Claro. Un grupo de personas que sí han dejado la cagada, sí, pero los buenos, yo lo digo, somos más. ¡Somos más! Eso lo hablamos hace 2 capítulos. Hablamos de Venezuela, hace un cortito que hicimos, y hablamos de eso. Yo me quedo con los buenos y me quedo con las buenas costumbres que a nosotros nos hacían sonar fuera de Venezuela. ¿Sabes? Esos grupitos que van y hacen desastres y tal, no nos representan a nosotros. Por ende, nosotros no podemos caer en ese juego de sentir quizás molestia porque el de al lado, el nacional, esté diciendo algo. Simplemente tú puedes hacer la aclaración. Oye, ¿sabes que eso es un grupo? Como hay delincuentes de cualquier nacionalidad, en cualquier parte del mundo, por muy seguro que sea el país, siempre va a haber alguien que va a querer hacer las cosas mal. Y así nosotros nos quitamos ese mal sabor de sentirnos señalados por un comentario que es creado por alguien que a lo mejor no ha salido nunca de un territorio, ¿sabes? Claro. También. Entonces, ahí entra la total. ignorancia y cosas que realmente hacen daño a la sociedad. No solamente es el ladrón, también es el grupo de personas que ignoran un montón de cosas, que hablan o repiten lo que alguien con un poquito más de jerarquía dijo y eso le sonó, ¿sabes? Y lo repiten. Pero entonces uno tiene que ser a palabras necias, Oídos sordos. ¿Ah? Agarra, pues. Hagámoslo por separado. Ya. Pues dale, Lore, tú primero. No, pero cerca del micrófono. Maldito Maduro. Esa es la mejor. Me toca. Tomar por culo. ¿Y Eso esa me voz? encanta. ¿De quién es esa voz? Cuidado con él. Ay, me acariciaron encanta. al gato. Pobre gatito. Chaquiti. Algo que iba a decir, de acuerdo a lo que tú habías dicho ahorita, de que como que en un momento comenzaste a pensar o a dudar o a criticar a tu propia nacionalidad por los comentarios de otros. Sí. Esa vaina es súper delicada porque no solamente pasa con lo que escuchamos, que puede modificar nuestros pensamientos, sino también con la conducta. Que a veces un ejemplo bastante básico que creo que todo el mundo habla es que nosotros siempre donde llegamos, buenos días, buenas tardes. Sí. Entré al ascensor, buenas tardes, gracias, por favor. Yo al comienzo hacía eso, como por cultura, por temas así. Me he dado cuenta últimamente que he estado como más metida en este tema del duelo y de todo lo que uno siente, pues. De que ya yo no hago esas vainas. Como que uno está metido en su mundo, yo me meto en el ascensor, trato de no hablar con nadie, trato de no mirar a nadie. Me meto en mi pasa peo. igual. Y llegó un punto en el que me estaba dando cuenta como que, marico, yo no era así. O sea, y yo, no solamente yo, sino como que de donde yo vengo no somos así. Entonces llega un punto en el que uno se ve tan inmerso en la cultura o en el día a día incluso, que te olvidas de tus raíces. Sí. O sea, y no solamente el tema de hablar o lo que piensas, sino también de la conducta, de la forma de ser. Sí. O sea, antes uno hacía amigos hasta yendo a comprar un pan. Totalmente. Y aquí uno se da cuenta que aquí la gente es muy... Así, van como los caballos estos de carrera, como que Pero no eso miran también para los habla lados. del pasado que tuvieron, ¿sabes? Y ahí hay Sí. que también ponerse un poquito o interiorizar un poquito qué fue lo que pasó y el por qué Sí. sucede eso. Entonces, nosotros yo creo que hoy no podemos encontrar o crear el agua tibia porque ya la descubrieron, ¿sabes? Sí. Ahí es que adoptar las cosas positivas, lo negativo dejarlo a un lado y seguir, chama. Pero, Pero eso, cuesta, lo que no tú- es fácil. Lo que tú dices es súper importante. Pero es que tú sabes que disculpa, tú sabes que es bueno que sea difícil, porque al hacerlo difícil somos un número más chico el que va a lograr adaptarse. Sí. ¿Ves? Bueno, no podemos de ser hecho- parte de ese común bueno, de denominador que hecho, Eso no, que yo se te adapta. decía igual, a mí me han pasado experiencias bien positivas en el metro, como mis anécdotas de metro, que siempre me pasan muchas cosas ahí. Y cuando hice como Qué risa tan conciencia de este tema de que, coño, uno ha cambiado la conducta, la cuestión, traté como de no andar viendo el teléfono, sino puedo escuchar música a un oído y ando ahí por la vía. Y he conversado con abuelitas, pasan muchas abuelitas, entonces me quedo hablando con las abuelitas, Yo o hablo por mucho con abrirle las la abuelitas. puerta, ay, gracias mi niña, y ese scooter, Y empieza y no te has así. matado en el scooter, Sí, te da un sí, golpe. sí, Y sí, ahí sí, yo me comienzo pasa. como a desarrollar una conversación con la gente, Sí. y eso es algo que yo antes no hacía porque traté como de adaptarme mucho a este tema de, bueno, no hablar con nadie, voy a cambiar serio, ¿verdad? Y realmente hay veces que uno con su misma personalidad, su forma de ser y todo, puede atraer eso también. Sí. Y
hay que reconocer que, claro, las culturas son diferentes, no quiere decir que unos sean malos o sean buenos, Obvio. pero uno puede aportar y los chilenos estaban antes y yo creo que todavía se encuentran personas que siguen siendo muy abiertas Sí. a los extranjeros en general. Bueno, ya le Incluido gustan los venezolanos. tequeños y le gustan las arepas. Ya están en Cinepoints, Ahí está. los pequeños, así que hemos triunfado por allá. Sí, desde hace rato Salud. que están. Salud por eso. Ay, yo no. Ay, se me olvidó. No, yo tampoco estoy tomando nada, pero Se no me importa. olvidó mi Lipton. Yo iba a decir algo, pero se me olvidó. Ah, También. además de Lipton. Sí, se me olvidó. ¿Cuándo fue que tú dijiste no, que no, te pegó, miren. te pegó el tema del duelo? ¿Cuándo? Pero déjenme hacer este paréntesis. Una de las cosas que hizo Rawayana, y lo hizo muy bien, fue el utilizar la palabra veneca Totalmente. y adaptarlo a lo que estamos viviendo hoy en día. Sí. Y ahora todo es, yo soy veneca. ¿Y cuál es el problema? Me siento orgullosa de ser veneca. ¿Y cuál es el problema? Y yo eso es algo que admiro por parte de ellos y respeto porque fíjate que lo que era antes un insulto, que tú me dirás si sigue siendo un insulto, nosotros lo hemos adaptado ya como a algo cotidiano en nuestra vida. Y sí, bueno, soy veneca, ¿cuál es el problema? Pero tú sabes que eso es parte también de esa falta de información, ¿verdad? De ignorancia de las personas. Porque es que veneco viene de los colombianos que emigraron a Venezuela y volvían a Colombia Sí. hablando como venezolanos. Sí, sí, es Entonces, cierto. una manera de rechazar eso era que el colombiano que se quedó en su país rechazaba a su propio coterráneo diciéndole veneco. ¿Ves? Sí. Que después vino y voltearon la cuestión y veneco es la típica mujer de Venezuela, quizás toda estrafalaria, mal hablada y no sé qué, como para denigrar a la mujer. Claro. Y en este caso, bueno, a todos. ¿Ves? A todos, claro. Pero cuando vive el veneco, yo no soy colombiano, compadre. Revisa Exacto. y O sea, que aprende, tú ¿sabes? dices eso, ya tú no utilizas el veneco para ti. No, es como que- amor orgulloso, sino... O sea, es que nunca hemos sido venecos, ¿sabes? Nunca hemos sido Nosotros somos venecos, venezolanos. claro. Yo realmente ¿Cachai? tampoco lo he usado nunca con orgullo, ni nunca me ha gustado, y tengo como sentimientos encontrados realmente con la palabra. Ahora, Porque que yo esta sé gente que fue siempre- muy pilas para darle la Sí. vuelta y sacar algo positivo de ello, vio el Eso, vaso medio lleno. Eso, Ellos sacar sí, algo ahí sí. positivo. No, ellos eso. sacaron algo positivo y eso lo aplaudo, pero ya lo que yo pienso a veces es como que ya el daño está hecho en el sentido de que ya uno sabe que cuando te lo dicen, acá, por ejemplo, viene de forma peyorativa. Sí, Claro. despectiva. Independientemente de que sea ignorancia, porque la mayoría sí son ignorantes porque no saben este dato que tú acabas de decir, Sí. pero sigue siendo como con mala intención. Y yo Sí. tengo este dicho que dice, no ofende quien quiere, sino quien puede. O sea, si tú le das la energía y la fuerza de que eso te duele y te afecte, ahí te vas a ver perjudicado tú, no el otro. Como la brujería. Como la brujería. Pero hay veces que se ponen a joder con esa vaina y a mí de pana no me gusta. O sea, yo tengo unos amigos que siempre que hay como un... No sí, contrapunteo, nos ponemos a joder y vaina. ¡Ay, la veneca! Esa vaina a mí como que yo lo detesto. Y ya se lo he dicho, como que marico. Y lo siguen haciendo. Y lo siguen haciendo. Entonces, cuando uno está como en esta etapa como más sensible o dándose cuenta de, no sé, lo que perdió, que te duele, verga, no. O sea, de personas queridas, de amistades y cosas así, yo creo que tienen que ser empáticos y entender la situación que uno pasa Ujú. y no andar usando eso para perjudicarte porque ellos lo ven como un chiste o una joda. Sí. Porque realmente lo que hacen es dañar. Sí, daña. Y bueno, recuerdo los partidos de fútbol donde o sea, por lo menos en los partidos de Venezuela contra Chile o algo en particular, colocaban una frase que sí, siempre la típica vaina del rap y del Uber, Claro. o sea, siempre queriendo denigrar. Es como, sí, es verdad lo que tú dices. Quizás yo, porque me apropié de la palabra así como que, bueno, como que no... Es que no es lo mismo que te lo digan cantando unos venezolanos que Es ya se verdad. ganaron un Grammy a Es que verdad. tú estés expuesto 24/7 que en todas las redes sociales veneco Sí, culiao, en veneco su país, culiao. veneco y que aparte tus amigos, que son en mi caso mis amigos chilenos, ay, un chiste, ay, está la veneca. Claro. Marico, no. Pero Entonces- ya como para finalizar esto, como que nos ayuda y que no. Un ejemplo de lo que no ayuda es precisamente eso que yo estaba diciendo de que te estén insultando o te estén diciendo cosas que te afectan y que te estén diciendo que no afecta. O sea, no sé, en nuestro caso tenemos como 10 años, Sí. 9, 8 Sí, sí, sí. años. Hay veces que el duelo migratorio uno lo comienza a sentir años después, cuando ya tú comienzas a sentir que lograste cierta estabilidad. Que, no sé, ya te salió la visa, encontraste un buen trabajo, has ahorrado, has viajado, estudiaste, como en mi caso. Uno se siente tranquilo y ahí es que recién te cae la teja.
uno siente como un vacío. A mí me pasó esto el año pasado, a mis 10 años, cuando me gradué. Y hay casos, y yo como que me cuestionaba, ¿por qué me siento mal? ¿Por qué no me siento alegre? ¿Por qué no estoy Claro. celebrando que me titulé? Decía, ¿por qué tengo tanto desánimo y me siento tan vacía? ¿Y por qué pienso tanto en Venezuela y en mi familia? Entonces me comencé como a identificar con esta persona de que, coño, yo era pequeña, ¿será que no me di cuenta? Ahora estoy viendo a mi familia más vieja a través de la pantalla. Entonces, Es fuerte. son cosas que yo no veía porque estaba en este estado de supervivencia, en esta emoción loca de que llega a los 18, quiero estudiar, quiero trabajar, me quiero comer el mundo. Y años después fue que me cayó la teja y lo primero que hay que hacer es estar consciente y aceptarlo. Ok. Que nadie te diga que no es válido. Como que, marica, ya miraste hace 10 años, ¿por qué estás llorando? No, mami, todos tenemos tiempo. Claro. Hay que hacerlos Los respetar. tiempos son distintos Hay para que cada vivirlo. uno. Las redes de apoyo, súper importante también. Está bien que uno tenga amigos chilenos o en el mismo país de la nacionalidad en la que te mudaste y todo, pero creo que es importante igual tener personas que te recuerden tu origen o de cierta forma te aten a él. Claro. Amigos venezolanos, tener como tu comunidad. Sí. Claro. Creo que eso es algo súper No, importante. y por lo menos en tu caso que tienes a tus padres acá. Claro. Tengo Tengo mi en tu familia. caso tienes Yo a tu también. mamá. Sí. A mi Y tú mamá, a mi también tienes a tu papá, mamá. mi hermano, mis Ah, hijas. bueno, o un sea, montón. Todos tenemos familia y tenemos amigos. Fíjate, nosotros somos 3 personas que nos conocimos los 3 aquí. Sí. Ahora estamos haciendo esta vaina que es el podcast de 3 venezolanos y tenemos nuestra red de apoyo. Entonces, Claro. aparte de eso, aprender que no se va a superar. Porque hay personas que tienen esa pregunta típica de ¿cuándo se me va a quitar esta vaina? Lamentablemente, Tienes que aprender. no se te va a quitar. Tienes que aprender a A vivir lidiar con con eso. eso. Total. Mira, para cerrar este episodio, quiero hacer una pregunta. ¿Tú volverías a Venezuela? Qué buena pregunta. Traten de ser precisos. Mira, yo volvería a Venezuela, sí, volvería a Venezuela. ¿Cuándo? No tengo idea. Pero obviamente uno quiere volver a sentir ese calorcito humano, más allá de la hermosura del país que tenemos. Pero creo que hay un montón de gente que nos necesita y que espera que lo que hemos aprendido fuera lo pongamos allá en práctica. Entonces, en algún momento, sí, obviamente me gustaría volver. No quizás a vivir full, pero sigue siendo mi base. Totalmente. Sí. Lore. Yo creo que también volvería, no ahora obviamente, creo que me falta mucho por aprender y por vivir acá, pero cuando se mejore me gustaría ir efectivamente para lo mismo, como para llevarme todas las experiencias a mi yo integrada, porque eso es otra parte que uno tiene que hacer, tratar de integrar lo que fuimos en Venezuela y lo que hemos sido y seguimos siendo y seremos afuera de Venezuela. Entonces todo ese crecimiento yo creo que va a ser súper nutritivo para nuestra sociedad. Y todo nuestro trabajo, nuestros títulos, toda nuestra mierda nos la vamos a llevar de vuelta para levantar nuestra patria. Enhorabuena. Bueno, por acá volvería. Me gustaría ser parte de la reconstrucción de nuestro país. Yo creo que la parte económica no va a haber ningún problema. Yo creo que eso va a ser lo más fácil que me puedo imaginar, pero el tema cultural es un tema, es una Sí. situación que me preocupa A bastante mí y también. me preocupa bastante el enfrentamiento entre venezolanos que están afuera y que están adentro, porque pensamos totalmente lo opuesto y voy a hacer hincapié en esto y cerramos. Leí un comentario que decía, los venezolanos en Venezuela tenemos que tener prioridad al momento de conseguir un empleo, porque nos hemos calado todo lo que nos hemos calado, como si nosotros no hubiésemos vivido eso, o no hubiésemos vivido también cosas peores por estar en el exterior. Y recuerdo que una persona le responde y le dice, por ese pensamiento vamos a seguir como estamos. Y otra persona le responde y le dice, ¿y qué esperas tú? Que coloques en tu currículo que estuviste 10 años limpiando baños. Entonces, esa situación que lo he visto y está siendo muy común en las redes sociales, es algo que me preocupa y no sé cómo podríamos asimilar esa situación, pero sin duda yo podría regresar porque es muy distinto cuando tú vuelves a tu lugar, así no estén tus amigos o tu familia, y que después puedas salir, pero que sepas que siempre puedes volver. Esa es la sensación que Sí. yo quiero y anhelo, pero sin duda regresaría. Y nada, para reconstruir a nuestro país que tanto lo merece. Sí, señor. Y bueno, nada, para cerrar,
No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, ni muy muy ni cuacuá, en Spotify, en el canal de YouTube, en Instagram, en otras plataformas que ahora no recuerdo. Y por favor, un agradecimiento especial a nuestro patrocinador, Coy. Ilusión Óptica, la mejor óptica de toda Providencia y quizás de Chile. Porque se piensan expandir. Claro. Y mira, mi amor, estos lentes no son de gratis. Mira, este esto es modelo que está acá. Visión Bello, papá. Ultra K. Este modelo no es gratis. Así que bueno, muchísimas gracias. Vamos con el próximo. Saluditos. Chao. Chao, chao. Ni muy, muy, ni cuac, cuac.